Hola, me da mucho gusto saludarle en esta entrevista especial del Heraldo de México. El día de hoy con una invitada bastante especial, muy mediática, muy destacada, sobre todo durante los últimos meses en su labor como lo que es diputada federal por Morena, Andrea Chávez. Me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, querido Chava. La más buscada por el INE, por el tribunal, ¿qué está pasando? Pues contarte, fíjate que el año pasado, a finales de noviembre, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, compareció ante la Cámara de Diputados en dos comisiones ordinarias, en la Comisión de Radio y Televisión y la Comisión de Cultura y Cinematografía. Cada grupo parlamentario tiene derecho a un posicionamiento. En esa sesión de Comisiones Unidas yo posicioné a mi grupo parlamentario de Morena y la diputada federal Gabriela Sodi posicionó al grupo parlamentario del PRD. Dentro de su posicionamiento, ella sostuvo que el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial mexicana, no debía dedicarse a fomentar la lectura. En ese momento yo, ejerciendo un derecho fundamental que es el de la libertad de expresión, publiqué los dichos de la diputada federal en ese momento en mi Twitter y cité: una diputada federal del PRD, cuyo nombre desconocía en ese momento, acaba de decir en la comparecencia de la secretaria de Cultura que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Esto derivó en una queja que interpuso la propia diputada Sodi ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué sucedió? Después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estimó que existían elementos de violencia política de género dentro de mi publicación, con lo cual decidió sancionarme e inhabilitarme como futura candidata para las próximas elecciones en 2024. Yo, naturalmente, he interpuesto un recurso de impugnación ante la Sala Superior del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también le he extendido mi apoyo a los otros 15 usuarios que fueron injustamente sancionados con una multa económica que va desde los 1,500 hasta los 4,000 pesos por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, en términos generales, esta diputada dice que el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial pública, no debe de fomentar la lectura. Creo que cualquiera diría, ¿qué le pasa, no? Tú publicas un tuit y le doy lectura. Tu tuit decía lo siguiente: una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura, Ale Frausto, que el Fondo de Cultura Económica no debe de dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Y por eso te abren este proceso por violencia política de género. Claro, creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente se puede dar cuenta que yo en ningún momento insulto a la diputada, en ningún momento atiendo a un calificativo con respecto a su físico, en ningún momento pongo en entredicho su inteligencia, su experiencia, su labor como diputada federal. Por lo contrario, estoy ejerciendo 3 derechos fundamentales, repito: libertad de expresión, que está garantizada dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mi derecho como diputada federal de controvertir los dichos de la propia diputada, eso se le llama inviolabilidad parlamentaria. Yo puedo criticar los posicionamientos de la oposición al interior de la Cámara de Diputados y además atenta contra un derecho de terceros, el derecho de acceso a la información que tiene el pueblo de México, porque las diputadas y diputados federales necesitamos informar qué está sucediendo al interior de las comisiones, al interior del salón de sesiones. Yo hubiera hecho la misma publicación si hubiera sido un diputado en lugar de una diputada federal quien hubiera sostenido esa completa aberración. De hecho, hace un par de días me topé al titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien se solidarizó conmigo el mismo día precisamente que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, también lo hizo en la conferencia mañanera, a quien le agradezco, por supuesto. Seguramente la Sala Superior resolverá a nuestro favor, pero quiero que este caso ponga de manifiesto la necesidad de aprobar ya la reforma político-electoral que nos permita renovar a los magistrados que están utilizando argucias legales para perseguirnos y además inhabilitarnos a los simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación. A ver, ahorita vamos a ir con eso. Este es el hecho del tuit y luego comienza una persecución. Se interpone una queja ante el INE. ¿Qué pasa en el INE? ¿Qué dice el INE sobre esto?
La diputada Sodi interpone una queja por violencia política de género y solicita medidas cautelares ante la Comisión de Quejas del INE. ¿Qué dice la Comisión de Quejas del INE? No hay violencia política de género y por eso no podemos proceder con las medidas cautelares. ¿Cuáles eran las medidas cautelares que ellos querían? La diputada Sodi quería que yo eliminara mi publicación. Y el INE, con todo y el encono, con todo y el enojo que tienen contra los simpatizantes de Morena y los representantes de Morena, dijo no hay violencia política de género. Imagínate. O sea, el INE dijo no hay violencia política. El INE dijo no hay violencia Falló política a tu favor, de género. por así decirlo. Es correcto. Sin embargo, lo que sucede después es que sigue el proceso. Entonces llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sala regional especializada en donde se encuentran 3 magistrados. Uno de ellos sostuvo que no hay violencia política de género en mis manifestaciones y otros 2 sostienen que mi publicación generó un linchamiento mediático y por eso deciden inhabilitarme como candidata para el 2024. ¿Quiénes son estos 2? ¿Cómo se llaman? Sus nombres, mira, los desconozco completamente. Una es Gabriela y el otro desconozco su nombre. Lo que sí sé es que los 2 tuvieron que haber hecho mejor trabajo al argumentar jurídicamente por qué me quieren sancionar y sin embargo no lo hicieron. Lo que yo espero es que la sala superior revoque la sentencia de la sala especializada y además pues garantice nuestros derechos constitucionales. A ver, se viene la sentencia de la sala especializada, se arma todo un escándalo en redes sociales porque la gente empieza a decir, ¿cómo puede juzgarse este tuit en el cual tú dices que una diputada está incitando a no fomentar la lectura? ¿Cómo puede ser juzgado como violencia política de género? Es un absurdo a simple vista. Entonces se expresa el propio presidente de la República desde su conferencia mañanera, se expresa en contra de esta resolución, que por cierto vamos a escucharla, la tenemos ya lista, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República sobre esta muy controvertida resolución en contra de la diputada de Morena, Andrea Chávez. En caso de que, por ejemplo, proceda una injusticia de ese tamaño, de esa magnitud, la gente no lo va a permitir y hay mecanismos legales hasta pedir juicio político contra los magistrados del tribunal o los consejeros del INE. Pero yo no estoy dando ese consejo, o sea, yo nada más digo de que hay formas, pero diría que políticamente hasta ayuda. Eso dice el presidente, que a simple vista quienes son simpatizantes de la Cuarta Transformación celebran y quienes no dicen, pues es el presidente de la República. En otras ocasiones ya también te ha celebrado públicamente, son del mismo partido, claro que la va a defender. Pero luego viene un tuit, viene una postura por parte de la International Human Rights Foundation, que es pionera, es una fundación con muchísima credibilidad para hablar sobre censura a periodistas, a comunicadores y también temas autoritarios como el que te están imponiendo a ti. Y publican algo que incluso tenemos en pantalla. El tribunal informa que está fallando en contra de la persecución de la parlamentaria federal como resultado de un tuit que dice no tiene relevancia criminal. Dice, esto viola los derechos humanos, es ilegal, inmoral y no es democrático. Es decir, esta organización dice se está cometiendo totalmente un abuso en contra de la diputada. A todas luces no es democrático, es ilegal e incluso inmoral. Es decir, pues todo parece estar apoyándote a ti, ¿no? Pues manifestarme a favor de la postura de esta Fundación de Derechos Humanos que es reconocida a nivel internacional, porque finalmente viene a apoyar no solamente lo que está dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en una serie de tratados internacionales universalmente aprobados en materia de libertad de expresión. Yo cuento con mi derecho de controvertir lo que dicen las diputadas y no nos vamos a dejar. Lo que quieren naturalmente es que yo entre en el próximo periodo legislativo que arranca el 1 de septiembre como más quieta, más tibia,
República además busca sancionarme por las posturas firmes que hemos tenido en contra de personajes como Alejandro Moreno, actualmente en un proceso de desafuero por las investigaciones que se están llevando a cabo en su contra de parte de la Fiscalía del Estado de Campeche por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude y otros tantos, ¿no? Comentarte que no nos vamos a dejar porque el ejemplo del presidente de la República siempre nos ha demostrado que tenemos que seguir a pesar de que el sistema judicial nos persiga, a pesar de que se nos quiera censurar y a pesar de que se quiera eliminar por parte de estos tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación nuestros derechos político-electorales. ¿Por qué? Porque me quieren registrar como violentadora por este tuit y esto impediría que yo en 2024 continúe con mi carrera política que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿estás diciendo que existe deliberadamente una encomienda para borrarte del camino hacia la contienda del 24? Desde luego, si no, no te podrías explicar la resolución de la sala especializada. No habría otra explicación. Ya tendríamos como la esperanza de por fin contar con magistrados, con consejeros sin encomiendas políticas. La encomienda política tiene que ser siempre garantizar los derechos que están establecidos dentro de nuestra Carta Magna. Partidistas. Claro, porque las instituciones no pueden estar, lamentablemente ya lo hacen en este momento, defendiendo intereses de programas partidistas en lugar de proyectos de nación. ¿Cuál es el proyecto de nación en este momento que queremos? Fortalecer la democracia, que ya no nos cueste tanto el INE, que ya no nos cueste tanto el tribunal, que ya no nos cueste tanto la burocracia electoral, pero que el pueblo de México pueda sentirse tranquilo cuando elige a un representante porque su voluntad va a ser respetada. Que este caso de persecución en mi contra y en contra de otros 15 usuarios que comentaron mi publicación y que han sido injustamente sancionados económicamente sirva, y nuevamente lamento ser tan reiterativa, pero creo que tenemos que serlo, sirva para poner de manifiesto que ya estuvo bueno de que no se transforme en general el sistema judicial, pero sobre todo lo que tiene que ver con lo electoral. A ver, nada más paréntesis. ¿Quienes comentaron tu tweet fueron sancionados? Fueron auditadas 70 cuentas, imagínense ustedes, y de esas 70 cuentas, 15 usuarios contestaron a la denuncia que interpuso la diputada Gabriela Sodi a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por contestar y por ejercer de manera correcta su ciudadanía, fueron sancionados de 1,500 a 4,000 pesos. Estamos hablando no solo de usuarios que se dedican a otros temas, sino también de periodistas. Por comentarte un ejemplo, hay un periodista que comentó en mi tweet: no quieren tener al pueblo informado. Bueno, a él también se le sancionó por violencia política de género. Increíble, qué bueno que no comentes ese tweet. Ya para encaminarnos hacia el final de este espacio, Andrea, ¿qué viene para ti? ¿Cuál es la siguiente instancia? ¿Te vas a poder salvar de no ser registrada como una violentadora? Estamos a unos cuantos días de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discuta la ponencia sobre justamente la impugnación que yo interpuse. Yo estoy segura de que va a ser a mi favor porque recientemente acabamos de ver el ejemplo de la senadora Antares Vázquez de Guanajuato, también de Morena, un caso muy similar que también tiene que ver con el tema de violencia política de género que se está utilizando de manera incorrecta a todas luces, y la Sala Superior resolvió a su favor, así que con el mismo criterio interpretativo tendríamos que ser beneficiados por esa posible sentencia. Yo creo que que la ciudadanía tiene que estar informada, que tenemos que seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión, seguir manifestándonos en redes sociales y seguir movilizándonos para que ya no se nos censure nunca. Andrea Chávez, diputada federal de Morena, muchas gracias por estar aquí en el Heraldo de México. Al contrario, gracias a ti, Chava. Y gracias a usted por el favor de su atención. Seguimos pendientes.